introduzco al doctor Ernest Balaguer. Se licenció en Medicina en la Universidad de Valencia en 1982 y obtuvo la especialidad en Neurología en el Hospital del Mar en Barcelona, mientras fue adjunto colaborador del Hospital Clínic de Barcelona. Ha sido adjunto del Servicio de Neurología del Hospital General de Cataluña, aquí en Sant Cugat, con especial interés clínico en los trastornos del movimiento y dedicación a la investigación clínica. Ha sido presidente del CI del Hospital General de Cataluña durante 8 años y también ha sido investigador principal en más de 80 ensayos clínicos, en general de fases 2 y fase 3, y relacionados con la enfermedad de Parkinson y Alzheimer, sobre los que ha publicado un buen número de artículos especializados y comunicaciones en sociedades científicas de las que forma parte. Actualmente es responsable científico de la Unidad de Investigación Clínica del Hospital General de Cataluña y el director de investigación del grupo IDC Salud en Cataluña. Y hoy pues, nos presentará 3 ejemplos de ensayos clínicos en colectivos vulnerables. Gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, en particular a María Victoria Roque. Bien, yo soy un neurólogo que se ha dedicado, casi diría, desde siempre a los ensayos clínicos. Me contrataron cuando acabé la residencia en el Hospital Clínic de Barcelona para hacer un ensayo de Parkinson. Eso era en 1987 y desde entonces pues, me he dedicado a esto. Pero es verdad que aparte de desarrollar como investigador los ensayos clínicos, siempre he tenido una cierta tendencia a preocuparme por lo que hay en el otro lado, ¿no? He formado parte del CEIC, del Hospital General de Cataluña, durante muchos años, como secretario, como presidente, y lo tuve que dejar porque caí en el lado oscuro de la fuerza, es decir, estoy ahora más dedicada a la realización de los ensayos que a la evaluación o de análisis de sus aspectos éticos. Yo intentaba hacer una presentación breve de 3 situaciones que a mí me han manifestado, más de lo normal, como intentaré explicar, un grado de vulnerabilidad de los pacientes sometidos a ensayos clínicos. De entrada, en pacientes invulnerables, aquellos que están sanos o súper sanos, que les dicen que puede que tengan Alzheimer de aquí 10 años, en todos estos, cuando desarrollamos la investigación, todo empieza por un proceso de consentimiento informado. He dicho proceso, no firma de un documento. Está claro que ese proceso debe concretarse legalmente en una firma, pero siempre se entiende que es un proceso de aceptación, de explicación, de colaboración. Y he aprendido mucho que en italiano se diga consenso, consenso informado, porque me parece que refleja más lo que yo entiendo por lo que significa este proceso. Los que trabajáis con ensayos clínicos o los que habéis visto a través de algún familiar o en primera persona las hojas de información que son autorizadas por los CEICs, por las instituciones normativas catalana, española, europea o norteamericana, todos tienen la impresión de que son unas hojas defensivas, es decir, se hace un gran aporte de información, suelen ser 18 páginas por ambas caras, donde te explican muchas cosas. Quizás hay alguien que dice que nadie se ha leído nunca nada. Yo creo que no es verdad, porque yo tengo pacientes que lo han subrayado, ¿no?, con fosforito, pero es verdad que muchas veces piensas que se produce un proceso de asentimiento, ¿no?, que es como cuando firmas una visa, ¿no?, y son 8 papeles, pues tú firmas allí, pero nadie se ha leído todos los puntos, ¿no? Hay una cosa que es que intentaba tener ejemplos de todo esto, pero para no alargarlo, en algunos ensayos se clica, hay que clicar. He leído el consentimiento, he podido hablar con el médico. Algunos quieren que pongas las iniciales. Si te llamas Antonio Pérez, pues que pongas AP en cada vez, ¿no?, con la idea de ir rizando un poco el rizo. Pero frente a la elevada extensión de las explicaciones del promotor del ensayo, el paciente apenas puede hacer nada, Tiene un pequeño rinconcito, a veces dicen escriba su nombre en mayúsculas, y te dicen, pero si no me cabe ni el nombre, ¿no? ¿Cómo me va a caber el primer apellido y el segundo, ¿no? Es una cosa sorprendente. Tenía un dibujo de un niño
que participó en un ensayo clínico, que se dibujó a sí mismo como un enanito pequeño y una jeringa inmensa, como si fuera un misil que le iba a taladrar, ¿no? A mí me recordó un poco el tema este del espacio que se deja o no se deja, ¿no? Se dicen cosas como ponga su nombre en mayúsculas, ¿no? como para poder entender mejor lo que ha puesto o separarlo de lo que es propiamente el acto de la firma, o cosas tan curiosas como escriba en formato DDMMM, año, ¿no? O sea que debes poner, si es abril, ABR, esto en inglés puede quedar muy bien si dices May, pero queda realmente extraño. Y muchas veces pues ni hay sitio para la firma del cuidador y mucho menos para el acompañante, que en colectivos vulnerables, acompañante, cuidador, familiar, etcétera, es muy importante. Tenía ejemplos, pero los saltaré, dicen que son confidenciales, aunque sabéis que la documentación de ensayos está en clinicaltrials.org y en la página de la EMA, pero vaya, es un poco la sensación de que, bueno, me consta que hay un movimiento de CEIS para decir que si un consentimiento firmado no se puede explicar en 3 páginas, o sea, más vale la pena dejarlo, siempre dando la opción de que el que quiera estudiarlo pueda acceder, ¿no? Pero al menos que el documento mínimo core haya sido entendido, ¿no? Esta es una frase que escuché con la voz esta de Stephen Hawking, ¿no? No sé si lo dijo exactamente así, porque hace muchos años, era en los Juegos Paralímpicos de Barcelona, y él hizo una locución y creo que dijo algo así, que todos teníamos minusvalías, solo que algunos aún no sabían que las tenían, ¿no? Esto me sorprende porque se ha desconfigurado la diapositiva, veo, pero yo creo que todos los seres humanos somos vulnerables, es decir, que aquí cuando hablamos de vulnerabilidad debemos decir pues de grados de más o menor, mayor o menor vulnerabilidad. Pero lo que es preocupante es cuando hay gente que no es consciente, es decir, que realmente se cree invulnerable, ¿no? Y que cree que puede afrontar situaciones que requieren ayuda, soporte, etcétera, sin reconocerlo, ¿no? Pues si todos los seres humanos somos vulnerables, más aún los pacientes, es decir, que por definición están enfermos, más aún si son voluntarios en ensayos clínicos. Aquí tenemos la famosa frase del conillet de Indias, ¿no? Que te lo dicen, ¿no? Yo voy a ser un conejillo de Indias. Y hay que hacer una especie de esfuerzo adicional para querer colaborar en este tipo de investigaciones, con la mala prensa que tiene la industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Sorprende que nadie quiere que le investiguen a él, pero todo el mundo desea que se investigue mucho y que se encuentre solución a todo, pero en otros, no en mí mismo, ¿no? Y por último, esta vulnerabilidad sería máxima en personas que participan de forma no poco o nada voluntaria. Claro, dicho así, debo ponerlo entrecomillado, porque ahora explicaremos a qué nos referimos cuando decimos poco voluntaria o nada voluntaria. Si estás en coma, pues no hay ahí ninguna voluntariedad, o si tu capacidad de raciocinio está limitada. Este era el primer ejemplo. Nosotros participamos en un proyecto, en varios proyectos, 6 proyectos con 2 tipos de productos distintos en niños con síndrome X frágil. Aprendimos muchísimo de la patología, de la problemática social, familiar que rodea a estos niños, de la sensación de culpa de los padres, etc. Y ya comentaros que uno de los proyectos exigía la firma del padre y de la madre. Eran niños, eran menores de edad. Empezamos con adolescente y en el último nivel hicimos un estudio de fase 1 con niños de 2 a 4 años. Con esta patología y con retraso mental. Bien, la familia ya no es lo que era, o sea, el padre está aquí, la madre está allá, el padre se casó, la madre tal, uno dice que sí, otro dice que no, pero concretamente en este ensayo se exigía esta circunstancia de que firmaran el padre y la madre. Y creedme que tuvimos casi que hacer de negociadores en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, ¿no? Y en los proyectos que participamos, un proyecto era de Novartis, otro era de Roche, se requería el asentimiento del niño.
Y esto siempre te hacía sentirte incómodo, ¿no? ¿Qué quiere decir que asienta un niño con retraso mental, ¿no? Los ejemplos que tenía, pues se ponía como un tebeo, en el que como viñetas de tebeo se veía un niño en la cama, un médico, su madre abrazándolo, y querían que el niño hiciera una raya, ¿eh? Como, vale, lo he visto. Todo esto, al final el CEIC de nuestro hospital decidió que no tenía más valor que el intentar demostrar una implicación, un afán de hacer partícipe al niño, ¿no? Pero el asentimiento del niño, creedme que tenía diversos grados de afectación, de aceptación y de posibilidad de retirada, ¿no? Cuando coges a un niño de 2 años y le sujetas el bracito para sacarle sangre, pues ahí no hay ninguna aceptación, ¿no? Estos son niños, he sacado las fotos de internet, pero realmente son niños así, son niños que de mayores, cuando nacen son muy guapos, su padre los ven muy grandotes, hemos tenido varias familias con 2 miembros afectos. ¿Sabéis la diferencia marcada entre la afectación clínica de un niño y de una niña? Las niñas siempre están mucho mejor, ¿eh? Tienen 2 cromosomas X, por lo tanto sería muy mala suerte que los 2 estuvieran afectados, pero en cambio los niños suelen tener grados severos de afectación, ¿no? El segundo ejemplo con el que nos encontramos sería lo opuesto a lo que habló la doctora Boada, o sea, no hablamos del concepto enfermedad de Alzheimer sin demencia, que es de lo que hablaba ella. Aquí hablamos de demencia, ya la tienes, y en fase moderada. Cuando no conoces esa terminología, te parece que moderado es poco, ¿no? Moderado, ¿no? Pero es mucho, es decir, entre leve y grave hablamos de moderado y hablamos con unos mini-mentals en general pues que van de 12 a 22. Por debajo de 24 lo consideraríamos patológico y 30 sería el máximo posible, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema que tenemos en España? Que tú estás presentando un ensayo clínico a un paciente que tiene una demencia en un grado tal que tú puedes intuir que su grado de comprensión de lo que le estás diciendo no es óptimo, ¿no? Esta es la realidad. Cuando algunas veces hemos tenido que ir de peritos o de testimonio peritado, como se llama, porque un demente ha regalado una empresa o ha regalado una casa a una señora con una falda muy corta que iba a limpiarle la casa, te pregunta el juez, ¿pero usted aconsejó la incapacitación? Es decir, que desde el punto de vista legal se favorece y se promueve y se anima al facultativo a que anime a la persona a que incapacite a este tipo de pacientes. Para el investigador es fantástico, porque si ya le representa legalmente un tutor o un cuidador, toda esta parte que evidentemente el asentimiento, el explicarle, etcétera, se mantiene, pero este aspecto formal legal de hacer firmar a un paciente con una demencia en fase moderada, entendida como de importancia, choca. Sabéis que en España el proceso de incapacitación es muy judicial, es garantista, ¿no? Y quizás está bien que lo sea, pero vaya, el hecho es que intervienen unos mecanismos legales, pero sí que deberíamos quedarnos con la idea de que la incapacitación se hace para protección del paciente y que comporta la asignación de un tutor legal que vela por el bienestar del paciente, no por el suyo propio, con lo cual los propios médicos deberíamos, como dicen los jueces, animar o facilitar a las familias que en estas situaciones se tomen estas decisiones, ¿no? Y esta es la pregunta, ¿no? Si este grado de deterioro cognitivo es incompatible con las hojas de información o con la posibilidad de que el paciente pueda firmar, ¿no? Yo he hablado aquí de paternalismo autonómico, un poco como un chiste, ¿no? Que entre el paternalismo del paciente o la autonomía del paciente, aquí consideramos al paciente más, no sé si autónomo o autonómico, algo autónomo, pero sí que hay un grado de paternalismo en el trato, en el planteamiento de estos pacientes. Vaya, esto no lo he borrado. Esto es es un modelo estándar de hojas de consentimiento de un ensayo,
Y lo que os decía, después de 20 páginas con mucha información, datos, porcentajes, cifras, etcétera, el paciente, no sé si lo veis aquí, tiene que poner aquí su nombre en mayúsculas. Y dice no. Entonces lo suelen poner desde aquí a aquí, o luego dice ponga la fecha DDMM tal, ¿no? O sea, ponga, pues aquí parece más normal, 13 del 11 del 2015, pero no 13 del 11 del 15, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se equivocan con un consentimiento, ¿no? Hay monitores o auditores que dicen el paciente debería tachar y firmar y volver a fechar la corrección. Y dicen, el paciente no tiene por qué conocer las buenas prácticas clínicas, y en una inspección que tuvimos de la FDA aleatoria y que pasamos bien, nos comentaron que de ninguna manera se modifican los documentos, ¿no? Como era un poco el criterio, ¿no? Fijaos aquí que pone la posibilidad de paciente, cuidador o representante legal, que es un formulismo porque muy rara vez, lo hemos visto alguna vez, pero muy rara vez se pone. Y esto, vaya, es lo mismo, ¿no? Rizando un poco el rizo. Ahora, para ligar más o para defenderse, te dicen, la persona que obtiene el consentimiento, por ejemplo yo firmo que he tenido tiempo para meditar sobre la participación del paciente en el estudio, que ha tenido la oportunidad de hacerme preguntas, ¿comprendéis? O sea, yo firmo, la persona que obtiene el consentimiento, que te firma que lo ha hecho bien, ¿no? Bueno, es un mecanismo que intenta proteger, pero ¿cómo se verifica esto? ¿Cómo se hace? O cuando la parte anterior ya habéis visto que simplemente firmaba, pues ya estaba. Y este es un ensayo en el que la verdad fue sorprendente. Los lazaroides eran unos productos que se intentaron evaluar en diferentes patologías, en trauma craneal grave, craneoencefálico quiero decir, y concretamente hicimos un ensayo con tirilazat, uno de estos fármacos, pero claro, el paciente era un traumatismo craneoencefálico grave, llegaba en coma, estaba intubado, lo había traído alguien, y entonces la pregunta era ¿cómo empezamos el ensayo, ¿no? Está claro que el CEI pues, autoriza estos procedimientos y se considera que no aporta elementos negativos, pero entonces vienen las reservas, que firme alguien ¿quién? ¿No? Un amigo que estaba con él, pero ¿cómo va a firmar el amigo? No, el amigo firma para que quede claro que usted le ha intentado explicar al paciente, pero como está en coma, en fin. Ese tipo de cosas se entiende, por supuesto, que si el paciente recupera la conciencia más adelante y tal, tú deberías hacerle partícipe de estas situaciones, pero eran 3 ejemplos breves, muy diferentes, en los que yo me he encontrado con 3 patologías en las cuales había una situación de vulnerabilidad pues más marcada de lo normal, ¿eh? Y eso es lo que os quería comentar.